¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la ciudad que dominaría el mundo antiguo? Roma, la llamada ciudad eterna, no nació de la noche a la mañana. Su creación está envuelta en mitos, leyendas y hechos históricos que todavía hoy nos sorprenden. Y lo más increíble, es que lo que empezó como un pequeño asentamiento junto al río Tíber terminó convirtiéndose en la capital de un imperio que cambió la historia para siempre. Pero antes de hablar de emperadores, legiones y conquistas, tenemos que retroceder mucho más. Hablemos de los orígenes, cuando Roma todavía no era más que un grupo de colinas y ríos, habitada por tribus que apenas empezaban a organizarse. ¿Cómo pasó un lugar tan pequeño a ser la cuna de uno de los imperios más poderosos de la historia? Esa es la historia que vamos a contar hoy, y te prometo que tiene giros que ni la mejor serie de suspenso podría igualar. Todo comienza con una leyenda que muchos conocen, Rómulo y Remo, los gemelos criados por una loba. Pero, ¿por qué una loba? ¿Y cómo es que estos dos niños se convirtieron en símbolos de toda una civilización? Esta leyenda no es solo un cuento bonito, refleja la forma en que los romanos antiguos entendían su mundo, un lugar donde el destino, la valentía y un poco de locura podían cambiar la historia. Antes de llegar a los gemelos, vale la pena hablar de dónde viene la idea de Roma en primer lugar. Según la tradición, la ciudad tiene raíces que se remontan a Eneas, un héroe troyano que escapó de la destrucción de Troya y terminó en Italia. Los romanos no inventaron esto por casualidad, necesitaban conectar su ciudad con los grandes mitos del pasado para legitimar su poder y sus costumbres. Eneas representa el valor, la perseverancia y la conexión con los dioses, y sus descendientes, hasta Rómulo y Remo, serían los encargados de fundar la Gran Roma. Pero volvamos a los gemelos. La historia dice que eran hijos del dios Marte y de Rea Silvia, una mujer de linaje real. Su nacimiento ya estaba marcado por el destino. La propia monarquía de Alba Longa, su ciudad de origen, intentó deshacerse de ellos para evitar que reclamaran el trono. Así que los gemelos fueron abandonados en una cesta sobre el río Tíber. ¿Te imaginas la escena? Un río caudaloso, un cesto flotando, y dos bebés que aún no sabían que estaban destinados a cambiar la historia del mundo. Y ahí es donde entra la loba, que los rescata y los amamanta, convirtiéndose en su protectora. Esta imagen ha quedado grabada en la memoria colectiva durante siglos. La loba y los gemelos, símbolo de resiliencia y fuerza. Lo que sigue es un crecimiento paralelo a la ciudad misma. Los gemelos crecieron, aprendieron a sobrevivir, y eventualmente regresaron para enfrentarse a su destino. Rómulo y Remo no solo tenían que reclamar su lugar, también tenían que decidir dónde fundar la ciudad. Y aquí viene uno de los primeros grandes dilemas, el sitio exacto de Roma. Según la tradición, Rómulo quería construir la ciudad en el Palatino, mientras que Remo prefería otra colina cercana. Discutieron, cada uno levantando su propio altar, y según el mito, consultaron a los augures, sacerdotes que interpretaban los signos de los dioses en el vuelo de los pájaros. La historia cuenta que Rómulo vio más aves y se proclamó vencedor, pero esto no fue suficiente para evitar el conflicto. Remo, en un momento de desafío, saltó sobre las murallas que Rómulo estaba construyendo, y Rómulo lo mató. Cruel, sí, pero según los romanos antiguos, necesario. Porque de esta tragedia nació Roma, fundada por Rómulo en el año 753 a.C., marcando el inicio de una ciudad que cambiaría el mundo. Ahora, puede que pienses, ok, esto es un mito, pero ¿qué hay de la historia real? La arqueología nos dice que hubo asentamientos en las colinas del Tíber desde mucho antes, con comunidades que cultivaban, comerciaban y defendían sus territorios. Estas primeras aldeas se unieron con el tiempo, y aunque los detalles exactos se pierden entre mitos y leyendas, lo que está claro es que Roma no surgió de la nada. Fue un proceso de organización social, construcción y consolidación que tomó décadas, o incluso siglos. Durante esta primera parte de la historia, también debemos considerar la cultura de la supervivencia y el conflicto. El área donde se fundó Roma estaba rodeada de ríos, colinas y vecindades hostiles. Los primeros habitantes tenían que aprender a protegerse, a negociar y a liderar. Cada decisión, cada guerra local, cada alianza temprana ayudó a construir no solo la ciudad, sino también la mentalidad romana que más tarde se reflejaría en sus leyes, en su ejército y en su forma de gobernar. Y esto nos lleva al corazón de esta primera sección. Roma no es solo un mito, no es solo Rómulo y Remo. Roma es la combinación de leyenda y realidad, de audacia y estrategia, de conflicto y cooperación. Es la historia de cómo un grupo de personas, enfrentando adversidades enormes, logró sentar las bases de lo que sería una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Y lo mejor, apenas estamos comenzando.
En las próximas secciones vamos a conocer cómo la ciudad creció, cómo se organizaron sus primeras familias, cómo sus dioses y rituales moldearon la vida cotidiana y cómo los primeros reyes fueron construyendo un poder que siglos después dominaría el Mediterráneo. Así que, si pensabas que solo ibas a escuchar un cuento de gemelos y lobos, prepárate, la creación de Roma es mucho más que eso. Es una historia de estrategia, de sueños, de violencia, de ingenio y, sobre todo, de personas que se atrevieron a construir algo que perduraría por milenios. Si pensabas que ya habías escuchado todo sobre Rómulo y Remo, prepárate, su historia tiene más giros de los que imaginas. Tras ser abandonados en el río Tíber, los gemelos no solo sobrevivieron milagrosamente, sino que crecieron en un entorno salvaje, bajo la protección de una loba. Imagínate a dos bebés alimentándose de un animal salvaje, mientras a su alrededor el mundo todavía estaba lleno de peligros. Para los antiguos romanos, esta loba no era solo un animal, era un símbolo de fuerza, protección y resiliencia. Pero la vida de Rómulo y Remo no fue solo sobre supervivencia física. A medida que crecían, también aprendían lecciones de liderazgo, astucia y valentía observando tanto la naturaleza como a los humanos que los rodeaban. La historia dice que un pastor llamado Faustulo los encontró y los llevó a su hogar, donde los gemelos crecieron como si fueran hijos de la familia, aprendiendo sobre agricultura, caza y las primeras normas de convivencia social. Esta etapa de su vida es crucial, porque muestra cómo los romanos entendían que los grandes líderes no nacen, sino que se forjan a través de desafíos. Cada decisión que tomaban, cada pequeño enfrentamiento con otros niños o animales, era una lección para lo que vendría más adelante, la fundación de Roma. Y no podemos olvidar que estos gemelos tenían sangre divina. Su padre era Marte, el dios de la guerra. Esto no solo añadía dramatismo a la historia, sino que para los romanos era un recordatorio de que Roma estaba destinada a la grandeza desde su concepción. A medida que crecen, Rómulo y Remo empiezan a mostrar habilidades que los distinguen de cualquier otra persona de su entorno. Son fuertes, astutos y valientes, y poco a poco van tomando conciencia de su linaje real. Esta conciencia los impulsa a reclamar lo que por derecho les pertenece, el trono de Alba Longa. Pero no será fácil. La monarquía actual los ve como una amenaza y, como dice la leyenda, los gemelos son enviados nuevamente a la incertidumbre del mundo exterior. Aquí es donde la historia toma un giro dramático. Rómulo y Remo deciden que no van a esperar a que otros decidan su destino. Van a crear algo propio. Pero antes de fundar una ciudad, deben demostrar que tienen la capacidad de liderar y proteger a su gente. La leyenda cuenta que enfrentaron a varios grupos rivales, resolviendo conflictos con fuerza, astucia y, en ocasiones, con violencia necesaria. Este comportamiento refleja la mentalidad romana. Roma no se construye sin coraje, sin estrategia y sin cierta dureza para enfrentar a los enemigos. Y aquí surge una de las partes más recordadas de la historia. Los gemelos deben decidir el lugar exacto donde fundar su ciudad. Rómulo quiere el Palatino, una colina estratégica que ofrece seguridad y vistas sobre el río Tíber. Remo prefiere otra colina cercana, quizás más fácil de defender en caso de ataques. Como en cualquier historia épica, no basta con discutir. Los romanos consultan los augures, sacerdotes que interpretan el vuelo de los pájaros y otros signos divinos. La leyenda dice que Rómulo ve más señales favorables, pero esto no detiene el conflicto entre los hermanos. Remo, en un acto de desafío, salta sobre las murallas que Rómulo estaba levantando. En ese momento, el enfrentamiento culmina con la muerte de Remo a manos de su propio hermano. Cruel, sí, pero según la visión romana, necesaria para que la ciudad pudiera surgir bajo un liderazgo fuerte y decidido. Esta tragedia también sirve como advertencia sobre la importancia del orden y la obediencia a la autoridad, valores que se volverían fundamentales en la cultura romana. Pero no todo en esta leyenda es violencia. También hay momentos que destacan la ingeniosidad y la capacidad de planificación. Rómulo no solo mata a su hermano y toma el liderazgo, también organiza el territorio, establece límites claros para la ciudad y da los primeros pasos hacia la construcción de murallas, templos y plazas que marcarán la identidad de Roma. Cada decisión tiene un propósito: proteger a los habitantes, fortalecer la comunidad y asegurar que Roma pueda crecer sin ser destruida por enemigos externos. Y, por supuesto, los romanos no olvidan la parte simbólica. La loba, el río Tíber, las colinas y los augures se convierten en elementos que representan la conexión entre los humanos y lo divino. Roma no es solo un lugar físico, sino también un espacio donde la voluntad de los dioses y la acción humana se entrelazan. Esta mezcla de mito y realidad es lo que hace que la historia de Rómulo y Remo sea tan atractiva hasta hoy. No es solo un relato de acción, sino una lección sobre liderazgo, destino y resiliencia. Finalmente, esta sección nos deja con varias reflexiones.
La creación de Roma no es un proceso lineal, y mucho menos sencillo. Está marcada por conflictos, decisiones difíciles y eventos que podrían parecer crueles desde nuestra perspectiva moderna. Pero cada uno de estos elementos contribuye a la narrativa que los romanos querían transmitir. Roma es fuerte porque sus raíces están en la superación, la valentía y la visión de aquellos que no temen enfrentar lo imposible. Y mientras debemos recordar algo importante, aunque hablamos de mitos, estos relatos reflejan verdades universales sobre la naturaleza humana y el surgimiento de las civilizaciones. La historia de Rómulo y Remo nos prepara para entender cómo los primeros habitantes de Roma empezaron a organizarse, a crear estructuras sociales y a establecer tradiciones que perdurarían durante siglos. Después de todo lo que hemos visto sobre la infancia de Rómulo y Remo, llega uno de los momentos más críticos de su historia: decidir dónde construir la ciudad que cambiaría la historia. Este no era un simple debate sobre geografía, era una cuestión de destino, estrategia y visión. Roma no se construiría en cualquier lugar. Tenía que ser un sitio que ofreciera seguridad, recursos y, sobre todo, legitimidad para su futuro. Rómulo y Remo, como líderes natos, tenían ideas distintas. Rómulo se inclinaba por el Palatino, una colina estratégica, dominante sobre el río Tíber, con vistas perfectas para vigilar el territorio. Remo, por otro lado, prefería otra colina cercana, que algunos dicen era el Aventino, más fácil de defender pero menos prestigiosa. Cada uno tenía sus razones, y cada una estaba ligada no solo a la seguridad física, sino a la simbolización del poder y la autoridad. Los romanos antiguos tenían un método peculiar para resolver disputas importantes: los augures. Eran sacerdotes encargados de interpretar la voluntad de los dioses a través de signos naturales, especialmente el vuelo de las aves. Este tipo de consulta divina era una práctica común y crucial para legitimar decisiones políticas y fundacionales. Rómulo y Remo decidieron consultar a los augures para saber qué colina sería la correcta. Según la tradición, Remo fue el primero en ver señales favorables: 6 aves. Rómulo, sin embargo, observó 12. La interpretación de estos signos generó la disputa definitiva: ¿cuál de los dos tenía la aprobación divina? Los augures, al final, validaron la posición de Rómulo, estableciendo que el Palatino sería el lugar de la futura ciudad. Sin embargo, esta decisión no detuvo la tensión entre los hermanos. La rivalidad entre Rómulo y Remo se intensificó, mostrando que el destino de Roma no sería fácil ni pacífico. La historia cuenta que Remo, en un acto simbólico de desafío, saltó sobre las murallas que Rómulo comenzaba a levantar. Este gesto fue interpretado por los antiguos como una señal de desobediencia y desafío directo al liderazgo de Rómulo. El resultado fue trágico: Rómulo mató a Remo, sellando su autoridad y convirtiéndose en el único fundador de la ciudad. Esta parte de la historia refleja un valor central de la mentalidad romana: el orden y la fuerza son esenciales para construir y mantener la civilización. Pero más allá de la tragedia, este evento tenía un profundo significado simbólico. El acto de fundar una ciudad sobre un terreno elegido por los dioses y consolidado por la fuerza de un líder decidido se convirtió en la base mítica de la identidad romana. Cada colina, cada río, cada muralla tenía un propósito: proteger a la comunidad y marcar el inicio de algo que trascendería generaciones. Rómulo no perdió tiempo. Después de establecer su autoridad, comenzó a organizar la ciudad. Trazó los límites, decidió la distribución de los terrenos y estableció las primeras reglas para sus habitantes. Este no era solo un proyecto urbano, era un proyecto social y político. Cada decisión de Rómulo estaba pensada para asegurar cohesión, seguridad y prosperidad. Roma empezaba a tomar forma no solo como un asentamiento físico, sino como una comunidad organizada con normas, liderazgo y visión a largo plazo. Los primeros ciudadanos de Roma eran en su mayoría aldeanos, pastores y personas de las tribus cercanas, atraídos por la seguridad y las oportunidades que ofrecía la nueva ciudad. Rómulo estableció un sistema inicial de gobierno que combinaba liderazgo fuerte con participación de los habitantes, sentando las bases de lo que luego se convertiría en el Senado y la estructura política romana. Esta etapa temprana muestra cómo Roma no surgió de manera improvisada. Cada elemento, desde la elección del terreno hasta la organización social, reflejaba planificación y visión estratégica. La elección del Palatino y la muerte de Remo también se convirtieron en lecciones de resiliencia, disciplina y respeto por la autoridad. Para los romanos, estos eventos mostraban que la grandeza requiere decisiones difíciles, sacrificios y, en ocasiones, actos que hoy pueden parecer duros, pero que en su tiempo eran vistos como esenciales para la supervivencia y consolidación de la comunidad. Además, la fundación de Roma sobre el Palatino permitió que la ciudad creciera de manera orgánica.
Las colinas circundantes ofrecían defensa natural, mientras que el río Tíber proporcionaba agua, transporte y oportunidades comerciales. La geografía y la planificación combinadas con la valentía y estrategia de Rómulo hicieron que Roma no solo sobreviviera, sino que tuviera las condiciones necesarias para expandirse y convertirse en un centro de poder regional. En esta sección también debemos recordar que la historia de Rómulo y Remo mezcla mito y realidad. Los arqueólogos han encontrado evidencia de asentamientos en las colinas del Tíber alrededor del siglo VIII a.C., confirmando que la leyenda tiene un trasfondo histórico. Si bien los detalles exactos son inciertos, lo que sí sabemos es que la visión y decisiones de los primeros líderes marcaron la dirección de Roma por siglos. Por último, esta etapa nos enseña algo muy importante. La fundación de Roma no fue solo un evento físico, sino también un proceso simbólico y cultural. La ciudad emergió de la combinación de estrategia, destino, fuerza y creencias religiosas. Todo lo que ocurrió durante la elección del terreno, la rivalidad entre los hermanos y la organización inicial de la ciudad, reflejaba la manera en que los romanos concebían su mundo. Un lugar donde la audacia, la visión y la conexión con los dioses podían cambiar el curso de la historia. Con Rómulo como líder indiscutido, Roma comenzaba a transformarse de una idea mítica en un asentamiento tangible. Ya no era solo la historia de un par de gemelos y una loba. Era la historia de personas que, inspiradas por valentía y visión, empezaban a organizar la ciudad que algún día sería la capital de un imperio. La fundación de Roma no fue un acto instantáneo, sino un proceso que combinó estrategia, religión y liderazgo. Rómulo empezó por trazar los límites de la ciudad. Se dice que caminó alrededor del Palatino, marcando el perímetro con una arada ceremonial, un gesto que los romanos llamaban pomerium. Este ritual no era solo simbólico, servía para definir lo que estaba dentro y fuera de la ciudad, separando lo sagrado de lo profano, lo civilizado de lo salvaje. Así, desde el primer día, Roma quedó establecida como un lugar protegido, con reglas y límites claros. Los primeros habitantes eran principalmente aldeanos, pastores y personas de tribus vecinas. Muchos llegaron atraídos por la seguridad y la oportunidad de formar parte de algo grande. Rómulo los organizó en grupos según clanes y familias, sentando las bases de la sociedad romana. Se formaron los primeros curia, que más tarde darían origen a instituciones políticas como el Senado. Cada grupo tenía roles y responsabilidades. Unos cuidaban los cultivos, otros defendían la ciudad y otros se encargaban de los rituales religiosos. Este sistema primitivo pero efectivo permitió que Roma creciera de manera ordenada, evitando caos y conflictos internos. La religión jugó un papel central desde el principio. Rómulo entendía que para consolidar la ciudad necesitaba que sus habitantes compartieran creencias y rituales comunes. Se erigieron los primeros templos y altares dedicados a dioses como Marte, Júpiter y Vesta, cada uno con funciones específicas. Los rituales diarios, las festividades y las ofrendas no eran solo actos de fe, reforzaban la cohesión social y recordaban a todos que Roma tenía un propósito superior. La conexión entre los humanos y lo divino se convirtió en un elemento clave de la identidad romana. Pero la fundación de Roma no fue solo paz y rituales. La ciudad estaba rodeada de tribus vecinas, algunas hostiles, otras aliadas. Rómulo tuvo que organizar la defensa de la ciudad desde sus primeros días. Se construyeron murallas y torres de vigilancia, y se entrenaron los primeros soldados. La protección del asentamiento era crucial para que la comunidad pudiera prosperar y atraer a más habitantes. Aquí empezaba a gestarse la mentalidad romana. Disciplina, estrategia militar y liderazgo firme eran esenciales para la supervivencia y el crecimiento. Los asentamientos iniciales se establecieron principalmente en las colinas circundantes. Cada colina tenía un propósito estratégico, desde vigilancia hasta control del agua y comercio. El río Tíber, cercano a las colinas, era vital para el transporte, el abastecimiento y el comercio con otras aldeas. Los romanos comprendieron rápidamente la importancia de la geografía. Cada decisión sobre dónde construir calles, casas y templos afectaría el futuro de la ciudad. Esta planificación inicial sería la base de la Roma urbana que conocemos hoy. A medida que la ciudad crecía, también surgieron primeros conflictos internos. Algunos clanes querían más influencia, otros cuestionaban ciertas decisiones de Rómulo. Sin embargo, la autoridad del fundador era firme y, combinada con los rituales religiosos, logró mantener la cohesión social. La historia de Roma demuestra que la construcción de una civilización nunca es sencilla. Cada éxito viene acompañado de desafíos que requieren liderazgo, estrategia y, a veces, decisiones difíciles. En paralelo, Rómulo empezó a atraer a más habitantes. Ofrecía protección,
organización y oportunidad a quienes deseaban formar parte de la ciudad. Su visión era clara: Roma debía ser fuerte, unificada y preparada para enfrentar amenazas externas. A medida que llegaban nuevos ciudadanos, se asignaban terrenos y se establecían tareas según habilidades y experiencia. Esta organización primitiva refleja cómo los romanos antiguos entendían la importancia de la cooperación, la disciplina y la planificación desde los inicios. Además, los primeros asentamientos no solo tenían un enfoque práctico, también tenían un propósito simbólico y cultural. Cada templo, plaza y muralla representaba la conexión entre los habitantes, la autoridad de Rómulo y la aprobación divina. Los rituales reforzaban la identidad de la ciudad y establecían la idea de que Roma no era solo un lugar físico, sino un proyecto colectivo de supervivencia, orden y visión. Esta combinación de estrategia, religión y liderazgo se convertiría en un sello distintivo de Roma durante siglos. La fundación de Roma también incluyó la implementación de primeras normas sociales. Rómulo estableció reglas sobre propiedad, comercio y defensa, asegurando que los ciudadanos comprendieran sus derechos y deberes. Esta estructura inicial permitió que la ciudad no solo sobreviviera, sino que creciera de manera organizada, sentando las bases de lo que más tarde se conocería como la civilización romana clásica. Finalmente, nos deja con varias ideas claras. Roma comenzó como un proyecto humano y divino, con un líder visionario que supo combinar fuerza, estrategia y creencias religiosas para consolidar la ciudad. Los primeros asentamientos, aunque modestos, ya contenían los elementos esenciales que definirían la identidad romana: disciplina, planificación, cooperación, defensa y conexión con lo sagrado. Con Roma recién fundada, no bastaba con construir murallas, templos y calles. La ciudad necesitaba personas, organización y leyes. Rómulo entendió que un asentamiento sin orden social no duraría. Así que su siguiente desafío fue consolidar la sociedad romana, creando estructuras que permitieran la convivencia, la cooperación y la defensa de la ciudad. Los primeros habitantes fueron organizados en clanes y familias, llamados gentes. Cada gens tenía un jefe que supervisaba la vida cotidiana de su grupo y aseguraba que todos cumplieran con sus responsabilidades. Había tareas de agricultura, ganadería, defensa y rituales religiosos. Esta estructura permitía que Roma funcionara de manera eficiente desde sus primeros días, evitando el caos y fomentando un sentido de pertenencia y lealtad. Rómulo también estableció un sistema de liderazgo centralizado, en el que él tenía la última palabra, pero delegaba responsabilidades a los jefes de los clanes. Este modelo era primitivo, pero eficaz. Combinaba autoridad fuerte con participación comunitaria, sentando las bases del futuro Senado romano. Cada decisión importante, desde la defensa de la ciudad hasta la distribución de tierras, se tomaba considerando tanto la opinión de los líderes de cada gens como la necesidad de mantener la cohesión general. La religión seguía siendo un pilar central. Rómulo promovió rituales que unían a la comunidad, y cada familia debía cumplir con ciertos deberes religiosos. Se erigieron templos y altares que no solo tenían fines espirituales, sino que también eran símbolos de orden, legitimidad y protección. Los ciudadanos comprendían que cumplir con los rituales no era solo un acto de fe, sino una forma de garantizar el bienestar colectivo y la prosperidad de la ciudad. A medida que Roma crecía, también surgieron conflictos internos y externos. Algunos clanes disputaban por poder, mientras que otras tribus vecinas veían la nueva ciudad como una amenaza. Rómulo, siguiendo su visión estratégica, organizó un sistema de defensa militar, entrenando soldados y estableciendo patrullas para proteger las murallas. Esta combinación de leyes, organización social y preparación militar permitió que Roma no solo sobreviviera, sino que consolidara su influencia en la región desde muy temprano. Uno de los primeros desafíos de Rómulo fue la distribución de tierras. Roma necesitaba atraer nuevos habitantes, pero también asegurar que cada grupo tuviera recursos suficientes para prosperar. Se asignaron parcelas según el tamaño de la familia, la importancia del clan y la habilidad de cada persona. Esto generó un sistema de equilibrio social. Nadie quedaba completamente desprotegido, y la ciudad podía crecer de manera ordenada. Además, Rómulo entendió que para consolidar Roma necesitaba instituciones tempranas que regularan la vida comunitaria. Se formaron las primeras reuniones de líderes, conocidas como Comitia Curiata, donde se discutían leyes, se resolvían conflictos y se organizaban festividades. Estas asambleas permitían que la ciudad funcionara con cierto grado de democracia interna, aunque bajo la supervisión del rey fundador. Fue un equilibrio delicado, suficiente participación para mantener la cohesión, pero con autoridad suficiente para tomar decisiones rápidas y efectivas.
Los valores romanos comenzaron a definirse desde estos primeros días: disciplina, valentía, lealtad a la familia y a la ciudad, respeto por los dioses y por las leyes, y una visión clara de organización y jerarquía. Cada ciudadano, aunque recién llegado, debía cumplir con sus deberes y contribuir al bienestar común. Estos principios se convertirían en la base de la cultura romana durante siglos, y todavía hoy son recordados como el corazón de la identidad de Roma. La ciudad también empezó a atraer a personas de fuera, no solo por protección, sino también por oportunidades económicas. Rómulo ofrecía tierra, seguridad y un lugar dentro de la comunidad a quienes decidieran unirse a Roma. Esta estrategia no solo aumentó la población, sino que trajo diversidad de habilidades: agricultores, artesanos, comerciantes y guerreros, cada uno cumpliendo un rol vital en la consolidación de la ciudad. La organización de Roma se volvió cada vez más compleja. Los clanes empezaron a formar subdivisiones para tareas específicas. Algunos eran responsables de la agricultura, otros de la defensa, otros de la construcción y el mantenimiento de edificios. Esta especialización temprana muestra cómo Roma entendió desde sus inicios que la división del trabajo era clave para el éxito y la supervivencia de la comunidad. Y, por supuesto, el aspecto simbólico y cultural nunca se perdió. Cada nueva construcción, cada ritual, cada decisión sobre territorio o guerra reforzaba la identidad romana. Roma no era simplemente un lugar para vivir. Era un proyecto colectivo que unía a todos bajo la visión de Rómulo y la bendición de los dioses. Este sentido de propósito común fue crucial para que la ciudad resistiera conflictos internos y amenazas externas, consolidando su reputación como un lugar fuerte y visionario desde el primer día. En resumen, la sociedad temprana de Roma fue una combinación de liderazgo fuerte, participación comunitaria, organización familiar, disciplina militar y religión compartida. Cada elemento estaba pensado para asegurar la supervivencia, cohesión y prosperidad de la ciudad. Gracias a estas bases sólidas, Roma no solo sobrevivió como asentamiento, sino que sentó las raíces de una civilización que, con el tiempo, dominaría gran parte del mundo conocido. Con la ciudad organizada y la sociedad romana establecida, Roma no podía quedarse estática. La ubicación estratégica del Palatino, la planificación urbana y la cohesión de sus habitantes daban a la ciudad una ventaja natural. Estaba lista para expandir su influencia y consolidar su poder en el Lacio y más allá. Rómulo comprendió que para garantizar la seguridad y prosperidad de Roma necesitaba territorio y aliados. No bastaba con depender solo de los clanes internos. La ciudad debía interactuar con las tribus vecinas, algunas amistosas y otras hostiles. La expansión no era solo militar, sino también política: establecer relaciones, acuerdos y, cuando era necesario, imponer la autoridad de manera estratégica. Uno de los primeros desafíos fue atraer nuevos habitantes. Roma, aunque segura, necesitaba población para sostener su crecimiento. Rómulo implementó estrategias audaces para incrementar la población, ofreció ciudadanía a personas de aldeas cercanas, brindó tierras a los recién llegados y creó incentivos para que familias completas se unieran a la ciudad. Este enfoque no solo fortaleció la economía, sino que también aumentó el poder militar y la diversidad de habilidades dentro de Roma. A medida que la población crecía, surgieron conflictos inevitables. Algunas tribus cercanas veían a Roma como un competidor y otros como una amenaza. Para enfrentarlos, Rómulo organizó ejércitos eficientes, combinando la valentía individual de los ciudadanos con tácticas estratégicas. La defensa de la ciudad y la expansión del territorio se convirtieron en prioridades, y los primeros enfrentamientos sentaron las bases de la reputación militar romana: disciplina, organización y coraje en el combate. Pero la expansión no era solo por la fuerza. Rómulo también usó alianzas y diplomacia, buscando la cooperación de tribus vecinas cuando convenía. Firmar pactos, organizar matrimonios entre familias importantes y compartir recursos estratégicos permitió que Roma creciera sin depender únicamente de la guerra. Este equilibrio entre diplomacia y fuerza fue clave para consolidar su influencia en la región. Uno de los eventos más famosos de esta etapa fue el rapto de las Sabinas, un episodio que refleja tanto la estrategia política como los conflictos sociales. La ciudad necesitaba mujeres para asegurar su crecimiento demográfico y estabilidad social. En lugar de esperar pasivamente, Rómulo ideó un plan audaz: atraer a las mujeres de tribus cercanas y garantizar su integración dentro de la comunidad. Aunque violento desde nuestra perspectiva moderna, este acto permitió fortalecer la cohesión interna y crear alianzas matrimoniales que consolidaron la población y la estabilidad de Roma. La expansión también incluyó el control del territorio cercano al Tíber. Rómulo y sus sucesores entendieron la importancia estratégica del río y las tierras circundantes.
Establecieron asentamientos defensivos, rutas comerciales y áreas de cultivo que aseguraban recursos suficientes para sostener a la población creciente. Cada decisión mostraba una visión clara. Roma debía ser fuerte, autosuficiente y capaz de resistir tanto amenazas internas como externas. En paralelo, comenzaron a formarse las primeras estructuras administrativas y de gobierno. Rómulo fortaleció su autoridad, pero también delegó responsabilidades a líderes de clanes y militares de confianza. Se definieron roles específicos, unos encargados de la defensa, otros de la organización urbana, y otros de la administración de justicia y recursos. Este sistema primitivo permitió que Roma operara de manera eficiente, sentando las bases de instituciones que, siglos después, se convertirían en pilares del gobierno romano. La consolidación del poder también tenía un aspecto cultural y simbólico. Los romanos entendían que la legitimidad no solo provenía de la fuerza, sino también de la tradición, los rituales y la percepción de favor divino. Rómulo reforzó los templos, los festivales religiosos y las ceremonias públicas, asegurando que la ciudadanía compartiera un sentido de propósito y orgullo colectivo. Esta combinación de fuerza, organización y simbolismo cultural sería un sello distintivo de Roma durante toda su historia. Otro elemento crucial de esta expansión fue la integración de pueblos y clanes conquistados o aliados. Roma no buscaba únicamente la dominación, entendía la importancia de incorporar a los nuevos habitantes dentro de su estructura social y política. Esto incluía asignarles tierras, roles específicos y derechos dentro de la comunidad. La estrategia de Rómulo reflejaba una visión de largo plazo. Roma debía crecer, pero manteniendo cohesión y estabilidad interna. La expansión también permitió que Roma desarrollara primeros sistemas de comercio y economía. Los asentamientos cercanos y las rutas fluviales se convirtieron en canales de intercambio de alimentos, artesanías y recursos estratégicos. Esto no solo fortaleció la ciudad internamente, sino que la posicionó como un centro de influencia regional. La combinación de poder militar, diplomacia y economía marcó la diferencia. Roma no solo sobrevivía, sino que comenzaba a ser respetada y temida en el Lacio y más allá. Finalmente, esta etapa de expansión consolidó la identidad romana. Una ciudad fuerte, organizada, estratégica y conectada con lo divino. Cada victoria, alianza y asentamiento reforzaba la reputación de Roma y de su líder, Rómulo, como visionario y protector de su pueblo. La ciudad ya no era solo un conjunto de colinas y murallas. Era un centro de poder emergente, capaz de influir en toda la región y sentando las bases para un futuro imperio que dominaría siglos después. Después de consolidar la ciudad y expandir su influencia en la región, Roma necesitaba algo más que fuerza y diplomacia. Necesitaba instituciones. No bastaba con un líder fuerte. Para que la ciudad creciera de manera sostenible, era necesario establecer normas, roles y procedimientos que permitieran gobernar a los habitantes y mantener el orden. Esta etapa marcó el inicio de la institucionalización del poder romano. Rómulo, como primer rey, comprendió que debía combinar autoridad con participación ciudadana. Por eso mantuvo su liderazgo absoluto, pero también delegó responsabilidades en los líderes de clanes y jefes militares de confianza. Cada decisión importante se discutía con ellos, creando una especie de consejo primitivo que más tarde inspiraría la formación del Senado. Este equilibrio entre poder centralizado y consulta comunitaria permitió que Roma tomara decisiones efectivas sin fracturar la cohesión social. Además, Rómulo estableció las primeras leyes y normas. No eran códigos complejos como los de la República tardía, pero sentaban principios básicos de convivencia, propiedad, defensa y justicia. Estas leyes ayudaban a evitar conflictos internos y a organizar la vida cotidiana de la ciudad. Cada ciudadano sabía cuáles eran sus deberes y derechos, y esto generaba un sentido de responsabilidad colectiva. Para los romanos, el respeto a las normas no era opcional, era la base de la ciudad y de su futura grandeza. Uno de los aspectos más importantes de esta institucionalización fue la creación del Senado romano. Originalmente formado por los jefes de las familias más importantes, el Senado servía como consejo de asesoramiento al rey. No tenía un poder absoluto sobre las decisiones de Rómulo, pero sí influía en la organización de la ciudad, la defensa y la diplomacia. Este modelo sería clave para el futuro político de Roma, mostrando desde sus inicios la importancia de combinar liderazgo con instituciones permanentes. La religión seguía siendo un pilar central. Rómulo reforzó los rituales y festividades públicas, asegurándose de que cada ciudadano comprendiera su papel en la protección de Roma y en la obediencia a los dioses. Se erigieron templos dedicados a Marte, Júpiter, Vesta y otros dioses importantes, y los sacerdotes y augures adquirieron un rol fundamental en la toma de decisiones.
La religión no solo fortalecía la cohesión social, sino que legitimaba el poder del rey y las instituciones de la ciudad. Durante este periodo, Roma también tuvo que enfrentar desafíos militares y políticos. Las tribus vecinas seguían siendo una amenaza, y la ciudad necesitaba mantener ejércitos organizados y disciplinados. Rómulo implementó sistemas de entrenamiento y defensa que aseguraban que los ciudadanos no solo trabajaran y cultivaran la tierra, sino que también pudieran proteger la ciudad si era necesario. Esta combinación de sociedad organizada y ejército preparado sería un sello distintivo de Roma durante toda su historia. Otro aspecto clave fue la integración de nuevos habitantes. La ciudad no podía crecer sin atraer a personas de otros pueblos. Rómulo ofrecía ciudadanía, tierras y protección a quienes decidieran unirse a Roma. Este enfoque permitió que la ciudad aumentara su población rápidamente y diversificara sus habilidades. Agricultores, artesanos, comerciantes y guerreros, todos con un rol claro dentro de la sociedad. Esta integración temprana fortaleció la cohesión interna y la capacidad de Roma para expandirse. Rómulo también estableció sistemas de justicia y administración. Se crearon roles específicos para supervisar la distribución de recursos, resolver disputas y organizar trabajos comunitarios. Aunque primitivos, estos sistemas permitieron que la ciudad funcionara de manera eficiente y que cada ciudadano entendiera su lugar y su responsabilidad dentro del conjunto. Esta organización temprana sentó las bases de la burocracia y las instituciones que serían fundamentales en el futuro. La cultura y el simbolismo jugaron un papel estratégico. Cada templo, muralla y ritual público reforzaba la autoridad del rey y la unidad de la ciudad. Roma no era solo un lugar físico, era un proyecto colectivo que unía a los ciudadanos bajo valores compartidos, respeto por las normas y orgullo por la ciudad. Estos elementos simbólicos consolidaban la identidad romana y reforzaban la legitimidad del poder establecido. La historia de Rómulo como rey muestra que la institucionalización del poder no fue un proceso inmediato, sino una combinación de liderazgo visionario, normas claras, organización social, fuerza militar y respeto religioso. Cada decisión estaba pensada para garantizar la estabilidad de Roma y su capacidad de crecimiento. La ciudad pasó de ser un simple asentamiento a un centro político y cultural consolidado, con estructuras que permitirían a sus sucesores expandir y fortalecer el poder romano. Roma, tras la consolidación de su poder bajo los primeros reyes, alcanzaba un momento decisivo, el paso de un sistema monárquico a un modelo más participativo. Aunque los reyes habían establecido leyes, instituciones y estructuras sociales, con el tiempo surgieron tensiones internas y la necesidad de un sistema que limitara la concentración del poder. Esta transición no fue inmediata ni sencilla, y estuvo marcada por conflictos, debates y cambios fundamentales en la organización de la ciudad. Uno de los elementos clave de esta transición fue la creciente influencia del Senado. Durante la monarquía, este consejo formado por los jefes de las familias más importantes había sido solo un órgano asesor, pero con la expansión y el crecimiento de la ciudad, su papel empezó a ganar relevancia. Los líderes de los clanes comenzaron a exigir más participación en decisiones importantes, desde la guerra hasta la distribución de tierras y la administración de justicia. Esto generó un equilibrio delicado entre la autoridad del rey y las demandas de la comunidad organizada. El último rey, Tarquinio el Soberbio, se convirtió en un símbolo de los excesos de la monarquía. Su estilo autoritario y algunas decisiones impopulares provocaron descontento entre los ciudadanos y los líderes de los clanes. Este descontento culminó en un evento decisivo, la expulsión de Tarquinio y el fin de la monarquía en Roma. La ciudad había demostrado que el poder absoluto podía ser cuestionado y reemplazado por un sistema que permitiera mayor participación ciudadana, marcando el inicio de la República Romana. La transición implicó la creación de cargos ejecutivos y sistemas de control. En lugar de un rey con poder absoluto, Roma estableció dos cónsules que compartían la autoridad y podían supervisarse mutuamente. Esto garantizaba que ninguna persona concentrara demasiado poder y fomentaba la cooperación entre líderes. Los cónsules tenían responsabilidades militares, administrativas y judiciales, pero siempre bajo la supervisión del Senado y de los ciudadanos. Esta estructura marcó una innovación fundamental, la división de poderes para proteger la ciudad de abusos y mantener la estabilidad política. La República también fortaleció el papel del Senado y las asambleas populares. Ahora los ciudadanos podían participar en la toma de decisiones a través de votaciones y elecciones, aunque la influencia real estaba balanceada por la experiencia y autoridad de los líderes de clanes. Este sistema de checks and balances, aunque primitivo, fue clave para que Roma consolidara su poder mientras mantenía la cohesión social y la lealtad de los ciudadanos. Otro aspecto importante de esta transición fue la codificación de leyes. Durante la monarquía, las normas existían,
pero muchas dependían del juicio del rey. Con la República, se buscó establecer códigos claros y conocidos por todos los ciudadanos. Estas leyes tempranas sentaron las bases de la justicia romana y aseguraron que los derechos y deberes de cada ciudadano fueran transparentes, reduciendo conflictos internos y fortaleciendo la legitimidad del gobierno. La transición también requirió reestructurar el ejército y la defensa. Bajo los reyes, la organización militar dependía del liderazgo central, pero con la República, los cónsules y el Senado asumieron la responsabilidad de planificar campañas, entrenar tropas y coordinar la defensa. Los ciudadanos que formaban parte del ejército tenían un doble rol: proteger la ciudad y participar activamente en la construcción de su futuro político. Esta integración de sociedad y defensa consolidó la identidad romana de disciplina, coraje y responsabilidad colectiva. La ciudad, además, necesitaba mantener la unidad cultural y religiosa durante la transición. Los rituales, festivales y ceremonias continuaron siendo esenciales para reforzar la legitimidad de las instituciones republicanas y garantizar que los ciudadanos compartieran un sentido de propósito común. La religión seguía funcionando como vínculo social y político, conectando a los habitantes con la historia de Rómulo, los dioses protectores y la continuidad de Roma. La transición a la República también permitió mayor participación de nuevos habitantes y aliados. Personas que anteriormente dependían del favor del rey ahora podían influir en decisiones a través de la votación en asambleas y su representación en estructuras políticas. Esto no solo fortaleció la cohesión interna, sino que también aumentó la capacidad de Roma para expandir su influencia sobre territorios cercanos, consolidando alianzas y control territorial. El cambio de monarquía a república reflejó un principio central: la importancia de limitar el poder absoluto y distribuir responsabilidades para garantizar la estabilidad a largo plazo. Roma aprendió que la fuerza no bastaba. Las instituciones y la participación organizada eran esenciales para la supervivencia y prosperidad de la ciudad. Este aprendizaje sería un principio guía que definiría la política romana durante siglos. Con la instauración de la República, Roma no solo había reorganizado su gobierno, sino que estaba lista para proyectar su poder más allá de sus colinas iniciales. La ciudad había establecido leyes, instituciones y estructuras sociales que permitían un crecimiento sostenido, y ahora era el momento de consolidar su autoridad en toda la región del Lacio y alrededores. Uno de los primeros objetivos de Roma fue asegurar el control de las rutas comerciales y los recursos estratégicos. El río Tíber y las tierras circundantes eran esenciales para la agricultura, el comercio y la comunicación con otras aldeas. Roma comenzó a establecer asentamientos defensivos, controlar pasos estratégicos y organizar patrullas que protegieran tanto la ciudad como a los territorios conquistados. Cada decisión territorial tenía un enfoque estratégico: garantizar seguridad, recursos y proyección de poder. La organización militar también evolucionó. Los ejércitos ya no eran solo grupos de ciudadanos convocados por el rey. Bajo la República, los cónsules y el Senado supervisaban el entrenamiento, la disciplina y la planificación de campañas. Los soldados estaban divididos en unidades con roles específicos. Algunos se encargaban de la infantería, otros de la caballería, y otros de tareas logísticas y de comunicación. Esta profesionalización temprana del ejército fue clave para que Roma pudiera enfrentar tribus vecinas hostiles y expandir su influencia de manera sostenible. Roma también empleó la diplomacia y las alianzas estratégicas para consolidar su expansión. No todos los conflictos se resolvían con la guerra. Muchas tribus cercanas se integraron a través de acuerdos, matrimonios y pactos comerciales. Estas alianzas permitieron que Roma creciera de manera más rápida y segura, incorporando nuevas comunidades a su estructura social y política sin generar resistencia innecesaria. Un episodio clave en esta etapa fue la incorporación de pueblos aliados al sistema romano. A los aliados se les ofrecía protección, tierras y participación limitada en la política local, mientras Roma mantenía el control militar y estratégico. Esta estrategia permitió que la ciudad creciera en poder e influencia sin depender exclusivamente de la conquista violenta, consolidando la reputación de Roma como un poder regional confiable y estratégico. La expansión territorial también incluyó la fundación de colonias en puntos estratégicos. Estas colonias servían como bastiones defensivos y centros de control para las rutas comerciales. Cada colonia reforzaba la presencia romana y aseguraba que la ciudad pudiera proyectar su influencia más allá del núcleo urbano original. Además, las colonias ayudaban a distribuir población, reducir tensiones internas y mantener la cohesión social al ofrecer nuevas oportunidades a ciudadanos y aliados. En paralelo, la República temprana consolidó sus estructuras políticas. Los cónsules compartían poder, el Senado continuaba asesorando y las asambleas populares permitían la participación ciudadana.
Este equilibrio garantizaba que la expansión territorial no generara conflictos internos y que las decisiones militares y administrativas fueran consistentes con los intereses de la ciudad y sus habitantes. Cada territorio incorporado debía respetar las leyes romanas y contribuir al bienestar general, fortaleciendo la autoridad central y la cohesión regional. Otro aspecto importante fue la integración cultural y religiosa de los nuevos territorios. Roma no solo imponía su poder militar, también difundía sus costumbres, festividades y creencias. Los templos, rituales y celebraciones ayudaban a consolidar la identidad romana y a fortalecer la lealtad de las comunidades recién incorporadas. Esta combinación de fuerza, administración y simbolismo cultural permitía que Roma creciera de manera sostenible, evitando rebeliones y consolidando su reputación como centro de poder y organización. La expansión también fomentó el desarrollo económico. Los territorios conquistados ofrecían recursos naturales, mano de obra y oportunidades comerciales. Roma estableció rutas de comercio, mercados y redes de abastecimiento que conectaban los nuevos asentamientos con la ciudad central. Esto no solo fortaleció la economía, sino que también consolidó la autoridad de Roma al garantizar que cada región se beneficiara de su integración a la República. La combinación de fuerza militar, diplomacia, integración cultural y planificación económica permitió que Roma consolidara su poder en la región del Lacio y más allá. La ciudad pasó de ser un asentamiento con influencia limitada a un centro regional estratégico, capaz de proyectar autoridad, atraer aliados y controlar recursos esenciales para su crecimiento. Cada victoria, alianza y colonia reforzaba la reputación de Roma y sentaba las bases para futuras expansiones. Con Roma consolidando su territorio y expandiendo su influencia, la atención se centró en cómo gobernar efectivamente la ciudad y sus nuevos dominios. La República había reemplazado la monarquía, pero para que el sistema funcionara, era esencial que las instituciones internas fueran fuertes y estables. En este contexto, los cónsules y el Senado jugaron un papel central, combinando autoridad, supervisión y participación ciudadana. Los cónsules eran los líderes ejecutivos de la República, elegidos por un año y con la responsabilidad de dirigir tanto los asuntos militares como administrativos. A diferencia del rey, no concentraban todo el poder en una sola persona. La dupla de cónsules permitía equilibrio, supervisión mutua y decisiones más reflexivas. Cada cónsul tenía la capacidad de liderar campañas militares, convocar al Senado y organizar la administración de justicia, pero siempre debía cooperar con su colega para que las decisiones fueran efectivas y legítimas. El Senado, por su parte, estaba compuesto por los jefes de las familias más importantes y respetadas, muchos descendientes de los líderes de la monarquía temprana. Su función era asesorar a los cónsules, aprobar leyes y supervisar la administración general de la ciudad y sus territorios. Aunque no tenían poder absoluto sobre los cónsules, su experiencia y autoridad moral les otorgaba una gran influencia en la toma de decisiones. El Senado era, en esencia, la columna vertebral de la estabilidad política romana, asegurando que las decisiones no dependieran únicamente de la ambición de los líderes temporales. Uno de los mayores desafíos de los cónsules y el Senado era mantener la cohesión entre los ciudadanos y los territorios conquistados. Roma había expandido rápidamente su influencia, incorporando aldeas, tribus y colonias. Cada región debía respetar las leyes romanas, contribuir al bienestar común y participar en la defensa de la ciudad. Los cónsules, con la guía del Senado, organizaban la distribución de recursos, supervisaban la recaudación de tributos y aseguraban que los territorios cumplieran sus obligaciones. Este equilibrio de autoridad central y autonomía local fue fundamental para consolidar la República. Además, los cónsules y el Senado eran responsables de gestionar la diplomacia y las alianzas. Roma no solo se expandía mediante la fuerza, también negociaba tratados, matrimonios políticos y acuerdos comerciales con tribus vecinas. Estas acciones requerían coordinación, estrategia y visión de largo plazo. Los cónsules actuaban como representantes de Roma, mientras el Senado supervisaba que los acuerdos se alinearan con los intereses generales de la República. Gracias a esta estructura, Roma pudo integrar aliados y extender su influencia sin depender exclusivamente de la guerra. La función de coordinación militar también era central. Los cónsules dirigían las campañas, establecían estrategias y supervisaban el entrenamiento de los soldados. Sin embargo, el Senado mantenía control sobre los recursos y la asignación de tropas, asegurando que la ciudad no pusiera en riesgo su estabilidad interna. Esta división de responsabilidades permitió que Roma proyectara poder de manera organizada, minimizando riesgos de conflictos internos y maximizando eficiencia en el campo de batalla. Otro elemento clave fue la gestión de la justicia y las leyes. Los cónsules implementaban decisiones judiciales,
mientras el Senado supervisaba la coherencia de las normas y la resolución de disputas importantes. Esto garantizaba que los ciudadanos y territorios aliados percibieran un sistema justo y consistente, reforzando la legitimidad del gobierno. La combinación de autoridad ejecutiva y supervisión senatorial estableció un precedente. En Roma, el poder debía ser compartido y regulado para evitar abusos. El sistema también fomentó la participación ciudadana. A través de las asambleas populares, los ciudadanos podían influir en la elección de cónsules, aprobar ciertas leyes y expresar sus opiniones sobre temas importantes. Aunque la influencia real estaba balanceada por la autoridad del Senado, esta participación permitía que la República fuera percibida como un gobierno colectivo, aumentando la lealtad y el sentido de pertenencia. Roma combinaba así eficiencia, control y legitimidad social, un equilibrio que sería clave durante siglos. La consolidación del poder político bajo los cónsules y el Senado permitió a Roma responder de manera efectiva a desafíos internos y externos. La ciudad podía organizar expediciones militares, negociar alianzas, administrar recursos y mantener la cohesión social sin depender de un solo líder. Esta resiliencia institucional fue una de las razones por las que la República pudo crecer y mantenerse fuerte frente a amenazas continuas, tanto de tribus vecinas como de conflictos internos. Una vez que la República Romana consolidó su gobierno interno, el siguiente desafío fue proteger y expandir su territorio frente a amenazas externas. Roma había crecido rápidamente y sus vecinos, desde tribus del Lacio hasta comunidades más lejanas, veían en ella tanto una amenaza como un objetivo. La ciudad debía demostrar que podía defender su territorio y proyectar poder de manera organizada y efectiva. Las primeras guerras externas de la República no fueron campañas masivas de conquista, sino conflictos estratégicos para asegurar fronteras y rutas comerciales. Tribu por tribu, Roma establecía relaciones que combinaban fuerza militar y diplomacia. Las batallas se planeaban cuidadosamente, los cónsules dirigían las tropas, el Senado controlaba los recursos y los ciudadanos soldados defendían su ciudad con disciplina y coraje. Cada victoria fortalecía la autoridad de Roma y su reputación como poder regional. Uno de los aspectos más notables de estas guerras tempranas fue la adaptación militar romana. A diferencia de otras culturas de la época, Roma no dependía solo de guerreros heroicos o de fuerza bruta. Organizaba sus ejércitos en unidades especializadas, con tácticas de maniobra y coordinación que maximizaran la eficiencia. La disciplina, la planificación y la capacidad de adaptarse al terreno y al enemigo se convirtieron en rasgos distintivos del ejército romano, diferenciándolo de otros ejércitos del Lacio y del centro de Italia. Roma también empleó la diplomacia en paralelo con la guerra. Antes y después de los enfrentamientos, los cónsules y el Senado negociaban alianzas, pactos de paz y matrimonios políticos. Estas estrategias permitían que la ciudad creciera sin depender exclusivamente de la violencia y aseguraban que los territorios conquistados se integraran dentro de la República de manera organizada. Esta combinación de fuerza y diplomacia fue clave para la expansión sostenible y sentó un precedente que Roma aplicaría durante siglos. Otro elemento crucial fue la integración de pueblos aliados. Los aliados recibían protección, tierras y cierta autonomía, mientras Roma mantenía el control estratégico y militar. Esto aseguraba la estabilidad interna y reducía la posibilidad de rebeliones. Además, fortalecía la economía de la República, pues los territorios aliados contribuían con recursos, soldados y comercio, consolidando la influencia de Roma en toda la región. Durante estas primeras guerras, Roma también mostró flexibilidad en sus estrategias militares. Los cónsules aprendieron a combinar ataques directos con bloqueos, emboscadas y control de rutas estratégicas. La geografía jugaba un papel central. Colinas, ríos y pasos naturales eran utilizados para fortalecer posiciones defensivas o preparar emboscadas. Cada victoria no solo aseguraba territorio, sino que reforzaba la reputación de Roma como ciudad organizada, estratégica y difícil de vencer. La economía y la logística eran igualmente importantes. Para sostener campañas prolongadas, Roma estableció sistemas de abastecimiento, transporte y coordinación de recursos. Los territorios conquistados contribuían con alimentos, armas y apoyo logístico, asegurando que los ejércitos pudieran mantenerse activos y preparados para nuevas expediciones. Esta planificación eficiente fue un factor determinante en el éxito de las primeras campañas militares de la República. Además, estas guerras tempranas reforzaron la identidad y cohesión romana. Cada ciudadano soldado comprendía que su participación era vital para la supervivencia de la ciudad. La combinación de disciplina militar, sentido de deber y orgullo por Roma consolidaba la cultura de lealtad y cooperación que caracterizaría a la República durante siglos.
Las victorias externas eran celebradas con rituales y festividades, recordando a todos que Roma no solo defendía su territorio, sino que cumplía un destino colectivo respaldado por los dioses. El éxito en estas guerras también permitió a Roma proyectar poder hacia nuevos territorios. No se trataba solo de conquistar, sino de establecer control efectivo, fundar colonias, crear alianzas y asegurar la integración política y económica de las regiones anexadas. Cada victoria fortalecía las instituciones republicanas, demostrando que el sistema de cónsules, senado y asambleas populares podía sostener tanto la administración interna como la expansión militar. Finalmente, estas primeras guerras externas muestran cómo Roma pasó de ser una ciudad defensiva a un poder regional dominante. La combinación de organización militar, diplomacia, integración de aliados, administración eficiente y cohesión social permitió que la República temprana no solo sobreviviera, sino que creciera de manera sostenida y estratégica. Estas campañas sentaron las bases de la futura expansión de Roma, que siglos después la llevaría a convertirse en un imperio que dominaría gran parte del mundo conocido. Mientras Roma expandía su influencia y consolidaba su poder militar, la ciudad también necesitaba fortalecer su estructura interna. No bastaba con controlar territorios. La estabilidad de la República dependía de instituciones sólidas, leyes claras y una cultura que uniera a los ciudadanos bajo un mismo propósito. Durante esta etapa, Roma comenzó a organizarse como una ciudad-estado que podía sostenerse y crecer de manera ordenada, combinando política, justicia y cultura. Uno de los pilares de esta consolidación fue la codificación y desarrollo de leyes. La República temprana buscaba reemplazar las normas implícitas y las decisiones arbitrarias de los reyes por un sistema más estructurado y conocido por todos. Se establecieron códigos que regulaban la propiedad, las relaciones familiares, los contratos, la justicia y la administración de los territorios anexos. Estas leyes garantizaban que los ciudadanos supieran sus derechos y obligaciones, reduciendo conflictos internos y fomentando un sentido de equidad. El Senado y los cónsules jugaron un papel central en esta etapa. Los cónsules implementaban las leyes y supervisaban la administración diaria, mientras que el Senado aseguraba que las normas fueran coherentes con los intereses de Roma y sus territorios aliados. Además, las asambleas populares permitían a los ciudadanos participar en decisiones fundamentales, desde elecciones hasta aprobación de ciertas leyes. Esta combinación de autoridad ejecutiva, supervisión senatorial y participación ciudadana reforzaba la legitimidad del gobierno y fortalecía la cohesión social. Roma también entendió que la cultura y la religión eran herramientas esenciales para la unidad. Los templos, festivales y ceremonias públicas no solo tenían un propósito espiritual, sino que también reforzaban la identidad romana. Cada ritual recordaba a los ciudadanos su papel dentro de la ciudad, su lealtad a las instituciones y su deber de proteger y contribuir al bienestar colectivo. La religión, los símbolos y las tradiciones se convirtieron en pilares que unían a la población en torno a valores compartidos. La educación y transmisión de valores también comenzaron a jugar un rol importante. Aunque rudimentaria, se enseñaba a los jóvenes sobre disciplina, valentía, lealtad a la familia y a Roma, respeto por la ley y los dioses, y la importancia de la participación en la comunidad. Esta formación temprana aseguraba que las generaciones futuras continuaran los principios que habían permitido la supervivencia y expansión de la República. Roma no solo creaba soldados y ciudadanos obedientes, sino líderes y estrategas capaces de mantener la ciudad fuerte y cohesionada. Otro aspecto clave fue la administración económica y de recursos. Con territorios ampliados y poblaciones diversas, era esencial organizar la producción agrícola, el comercio y la distribución de bienes. Roma desarrolló sistemas de recaudación, intercambio y provisión que aseguraban abastecimiento constante para la población y el ejército. Esta eficiencia económica fortalecía tanto la estabilidad interna como la capacidad de proyectar poder hacia afuera. Cada colonia, aldea o aliado aportaba recursos, pero también se beneficiaba de la seguridad y la organización de Roma, creando un sistema sostenible y mutuamente ventajoso. La estructura social también se consolidó. Los ciudadanos romanos tenían roles claros. Algunos se dedicaban a la agricultura, otros al comercio, otros a la defensa y otros a funciones administrativas o religiosas. La especialización permitía eficiencia y fomentaba la colaboración entre distintos sectores de la sociedad. Además, se respetaba la jerarquía, pero con mecanismos de participación que evitaban la concentración absoluta de poder, fortaleciendo el sistema republicano. Roma, además, comenzó a fomentar un sentido de identidad colectiva. Las historias de Rómulo, las primeras conquistas y las victorias militares se contaban y celebraban en festivales y ceremonias. Cada ciudadano aprendía que su ciudad era más que un conjunto de edificios.
Era un proyecto colectivo que requería disciplina, valentía, cooperación y respeto por las normas y los dioses. Esta narrativa compartida reforzaba la cohesión interna y la lealtad a la República. El arte y la arquitectura también empezaron a reflejar la consolidación cultural y política. Los templos, plazas y monumentos no solo tenían valor religioso, sino que eran símbolos visibles de poder, organización y prosperidad. Cada construcción reforzaba la autoridad del Senado y los cónsules, y al mismo tiempo recordaba a los ciudadanos la grandeza y el potencial de Roma. Este enfoque en lo simbólico mostraba que la República entendía la importancia de proyectar poder tanto internamente como hacia las comunidades vecinas. Finalmente, la consolidación interna y el desarrollo de leyes y cultura permitieron a Roma sostener el crecimiento y la expansión militar que habíamos visto en secciones anteriores. La ciudad ya no dependía únicamente de la fuerza militar o del liderazgo carismático de unos pocos. Contaba con instituciones, leyes, cultura y cohesión social que le permitían proyectar poder de manera ordenada y duradera. Aunque Roma había consolidado su poder militar, político y cultural, la República temprana no estaba libre de tensiones internas. La ciudad había crecido rápidamente, incorporando nuevos ciudadanos, aliados y territorios, y con este crecimiento surgieron desigualdades y demandas de participación. Los conflictos internos reflejaban la lucha entre quienes tenían autoridad y quienes buscaban mayor voz en la toma de decisiones, un tema que definiría la historia política de Roma durante siglos. El primer gran conflicto se dio entre los patricios y los plebeyos. Los patricios eran las familias fundadoras, con acceso a los cargos políticos más importantes, influencia en el Senado y control sobre tierras y recursos. Los plebeyos, aunque ciudadanos, tenían menos derechos políticos y dependían de la autoridad de los patricios para obtener protección, tierras o justicia. Esta desigualdad generó tensiones constantes, ya que los plebeyos buscaban participar más activamente en la política y proteger sus intereses. Para resolver estos conflictos, Roma desarrolló mecanismos institucionales y legales. Se establecieron tribunales y cargos específicos para mediar entre los intereses de patricios y plebeyos, y se promovieron leyes que garantizaban derechos básicos a los ciudadanos comunes. Aunque la solución no fue inmediata ni completa, estos cambios demostraron que Roma estaba dispuesta a adaptar sus instituciones para mantener la cohesión social y evitar rebeliones internas. Uno de los logros más importantes de esta etapa fue la creación del tribuno de la plebe, un cargo con autoridad para proteger los intereses de los plebeyos frente a decisiones injustas de los patricios o los cónsules. Los tribunos podían vetar leyes, convocar asambleas y defender a ciudadanos ante abusos, estableciendo un equilibrio entre poder y justicia social. Este cargo se convirtió en un símbolo de la lucha por derechos y participación, mostrando que Roma podía innovar políticamente para mantener la estabilidad. La lucha por derechos también involucró la distribución de tierras y recursos. A medida que Roma incorporaba nuevos territorios y colonias, surgió la necesidad de organizar la propiedad de tierras y garantizar que los ciudadanos tuvieran acceso a recursos para vivir y contribuir a la ciudad. Las tensiones por la tierra generaron debates y conflictos, pero también impulsaron la creación de leyes y regulaciones que permitieran una distribución más justa y ordenada, fortaleciendo la legitimidad del gobierno republicano. Otro aspecto importante fue la participación militar y su relación con los derechos ciudadanos. Los plebeyos eran parte fundamental del ejército, y su servicio generaba demandas de reconocimiento y participación política. Roma entendió que mantener un ejército fuerte requería recompensar y respetar a quienes defendían la ciudad. Así, la integración militar y política de los ciudadanos comunes se convirtió en un eje de estabilidad y cohesión social, mostrando que la fuerza de Roma no solo dependía de sus líderes, sino también del compromiso de toda la población. Estos conflictos internos también impulsaron reformas culturales y educativas. La enseñanza de valores cívicos, disciplina, respeto por la ley y sentido de comunidad ayudaba a integrar a ciudadanos de diferentes orígenes y posiciones sociales. Cada joven aprendía que su participación en la República tenía un impacto real, y que la estabilidad de Roma dependía de la cooperación y del respeto mutuo entre patricios y plebeyos. La educación se convirtió así en una herramienta de cohesión y preparación para el futuro de la ciudad. La resolución de estos conflictos no fue solo legal, sino también simbólica. Roma utilizó ceremonias, festivales y narrativas históricas para reforzar la identidad colectiva. Las historias de Rómulo, las primeras victorias y los actos heroicos se contaban como ejemplos de cooperación y valentía, recordando a todos los ciudadanos que su unidad era esencial para la supervivencia y el crecimiento de la ciudad. Este enfoque fortaleció la lealtad y el sentido de pertenencia, mitigando tensiones y consolidando la cohesión social. Además, la lucha por derechos ciudadanos tuvo un efecto positivamente estratégico para Roma.
La integración de plebeyos y aliados no solo fortaleció la cohesión interna, sino que también aumentó la capacidad de la ciudad para enfrentar amenazas externas. Cada ciudadano involucrado en la política, la defensa o la economía se convertía en un actor comprometido con el bienestar de Roma, garantizando que el crecimiento territorial y militar se sustentara en bases sólidas y duraderas. Tras resolver buena parte de sus tensiones internas, Roma estaba lista para mirar más allá del Lacio y proyectar su poder sobre toda la península italiana. La República comprendió que la estabilidad interna y las instituciones fuertes solo tendrían sentido si se acompañaban de expansión estratégica, asegurando control sobre rutas comerciales, territorios fértiles y aliados confiables. Esta etapa marcó un punto decisivo. Roma pasaba de ser un poder regional a un actor central en Italia. Uno de los primeros pasos fue consolidar el control sobre territorios vecinos dentro del Lacio y Etruria. Roma no atacaba sin estrategia, combinaba diplomacia, alianzas, cuando era necesario, fuerza militar. Las tribus vecinas tenían la opción de integrarse como aliados, con derechos limitados pero bajo la protección romana, o enfrentar campañas militares bien planificadas. Esta combinación de incentivos y presión aseguraba resultados efectivos, sin provocar resistencia excesiva. La organización militar romana seguía siendo clave. Los ejércitos estaban formados por ciudadanos soldados entrenados y divididos en unidades especializadas, infantería pesada, caballería ligera y unidades de apoyo logístico. Los cónsules dirigían las operaciones, mientras el Senado supervisaba recursos, estrategia y distribución de tropas. Esta coordinación permitió que Roma enfrentara múltiples frentes simultáneamente y mantuviera un ejército eficiente capaz de responder a distintos tipos de amenaza. Roma también entendió que la integración cultural y política era esencial para mantener el control sobre territorios recién incorporados. No se trataba solo de someter a las tribus vecinas, sino de hacerlas parte del proyecto romano. Se respetaban ciertas costumbres locales, se ofrecía participación limitada en la política y se fomentaba el comercio con la ciudad central. Esta estrategia de integración creó lealtad, redujo conflictos y permitió que los territorios anexados contribuyeran al crecimiento económico y militar de Roma. Durante estas expansiones, los romanos desarrollaron tácticas diplomáticas muy efectivas. Matrimonios estratégicos, pactos de no agresión y alianzas defensivas eran herramientas tan importantes como la guerra. Los líderes locales comprendían que alinearse con Roma ofrecía ventajas: protección frente a enemigos, acceso a comercio y participación limitada en la política republicana. Con esta estrategia, Roma podía crecer sin depender exclusivamente de la violencia, fortaleciendo su reputación como un poder confiable y organizado. La expansión también implicó la fundación de colonias y puestos estratégicos en territorios clave. Cada colonia servía como bastión militar, centro de administración y nodo económico, asegurando que Roma pudiera proyectar autoridad de manera permanente. Estas colonias ayudaban a controlar rutas comerciales, recursos naturales y pasos estratégicos, consolidando la presencia romana en toda Italia y facilitando futuras campañas de expansión. Otro factor importante fue la adaptación a distintos entornos y culturas. Italia no era homogénea. Existían tribus montañesas, pueblos agrícolas y ciudades con tradiciones propias. Roma aprendió a ajustar sus tácticas militares, su administración y sus políticas de integración, según las características de cada región. Esta flexibilidad fue clave para mantener el control y garantizar que la expansión no generara inestabilidad interna. La economía jugó un papel central en esta etapa. Los territorios incorporados ofrecían recursos agrícolas, materiales y comerciales, que fortalecían a la República y permitían sostener campañas militares más ambiciosas. Roma desarrolló rutas de comercio, sistemas de transporte y mercados que conectaban las nuevas regiones con la ciudad central, creando una red integrada de producción, distribución y consumo. Esta eficiencia económica fortalecía tanto la cohesión interna como la capacidad de proyectar poder hacia afuera. La expansión también consolidó la identidad romana. Cada victoria, cada territorio incorporado y cada alianza reforzaba la narrativa de Roma como un proyecto colectivo, donde los ciudadanos compartían responsabilidad, disciplina y orgullo. Los festivales, ceremonias y celebraciones públicas recordaban constantemente a los habitantes la grandeza de la República y la importancia de mantener la unidad frente a los desafíos internos y externos. Con la República Romana ya establecida y la expansión territorial en pleno avance, Roma enfrentaba un nuevo desafío: fortalecer su sistema político y social para sostener su crecimiento. No bastaba con conquistar territorios o ganar guerras. Era necesario que las instituciones internas, las leyes y la estructura social se adaptaran a un poder cada vez más amplio y complejo.
Esta etapa consolidó la esencia de Roma como una ciudad organizada, resiliente y preparada para dominar Italia y más allá. Uno de los aspectos más relevantes fue el perfeccionamiento del sistema político. Los cónsules mantenían la autoridad ejecutiva compartida, pero su coordinación con el Senado y las asambleas populares se volvió más sofisticada. Las decisiones estratégicas, tanto internas como externas, eran discutidas, planificadas y reguladas, garantizando que ninguna acción quedara a merced de la ambición de un solo líder. Este equilibrio fortaleció la confianza de los ciudadanos y aliados en la legitimidad de la República. El Senado, en particular, incrementó su influencia como columna vertebral del gobierno. Sus miembros, generalmente patricios de familias prominentes, supervisaban la administración de territorios, el manejo de recursos y la política exterior. También desempeñaban un papel crucial en la mediación de conflictos internos, asegurando que la participación de los plebeyos y los ciudadanos comunes se integrara de manera ordenada. Gracias a esta supervisión, Roma logró mantener la estabilidad mientras consolidaba su poder en toda la península. La estructura social también evolucionó significativamente. Roma se organizó en distintos grupos con roles claros. Los patricios dirigían la política y la administración, los plebeyos participaban en la producción, el comercio y el ejército, y los aliados aportaban recursos y soldados mientras se integraban gradualmente en la cultura romana. Esta especialización permitió eficiencia, cohesión y colaboración, garantizando que la ciudad pudiera sostener tanto la expansión militar como el crecimiento económico. Uno de los logros más importantes fue la codificación y expansión de leyes y derechos ciudadanos. Se reforzaron los códigos existentes y se crearon nuevas leyes para regular la propiedad, el comercio, la familia y la participación política. Los plebeyos obtuvieron mayor acceso a cargos públicos y la capacidad de influir en decisiones clave, mientras que los tribunos de la plebe protegían sus intereses frente a abusos. Esta evolución legal consolidó la idea de que Roma no solo era fuerte militarmente, sino también justa y organizada socialmente. El desarrollo militar y logístico acompañó la evolución política y social. Los ejércitos romanos se volvieron más especializados y coordinados, capaces de enfrentar múltiples frentes y adaptarse a diferentes enemigos. Los ciudadanos soldados entendían que su participación en la defensa de Roma también reforzaba su posición social y política, creando un ciclo donde el servicio militar y la ciudadanía se reforzaban mutuamente. Roma también invirtió en infraestructura y administración de territorios. Se establecieron colonias estratégicas, rutas comerciales seguras y centros administrativos que conectaban los territorios periféricos con la ciudad central. Cada territorio incorporado debía cumplir leyes romanas, aportar recursos y participar en la defensa, pero también recibía protección, comercio y oportunidades. Este equilibrio fue clave para mantener la cohesión de un poder en expansión. La cultura y la educación jugaron un papel central en consolidar la estructura social avanzada. Se promovieron valores cívicos, disciplina, respeto por la ley y lealtad a Roma, y se reforzó la narrativa de unidad mediante ceremonias, festivales y relatos históricos. Cada ciudadano comprendía que su rol no era solo individual, sino parte de un proyecto colectivo que fortalecía a toda la República. Esta identidad compartida reducía tensiones sociales y fortalecía la cohesión interna. Otro elemento esencial fue la integración de aliados y comunidades recién incorporadas. Roma no imponía su poder de manera unilateral. Respetaba ciertas tradiciones locales, ofrecía participación limitada en la política y fomentaba la cooperación económica y militar. Esta estrategia aseguraba lealtad, reducía rebeliones y fortalecía la capacidad de Roma para proyectar poder más allá de su territorio original. El equilibrio entre innovación y tradición también fue fundamental. Roma conservaba instituciones y rituales que reforzaban la autoridad, pero adaptaba sus leyes, estructuras y tácticas según las necesidades de un poder en expansión. Esta combinación de continuidad y flexibilidad permitió que la República creciera sin perder cohesión, adaptándose a nuevos territorios, ciudadanos y desafíos. Con su política fortalecida, estructura social consolidada y ejército organizado, Roma estaba lista para afrontar desafíos más complejos. Los pueblos vecinos más poderosos y con recursos estratégicos que podían amenazar la estabilidad de la República. Estas primeras guerras externas no solo probaban la fuerza militar de Roma, sino también la eficacia de sus instituciones y la cohesión de su sociedad. Cada batalla era un examen de la capacidad de la República para proyectar poder mientras mantenía el orden interno. Entre los primeros rivales se encontraban los etruscos, una civilización avanzada del norte de Italia, conocida por su influencia cultural, sus ciudades fortificadas y sus tácticas militares sofisticadas.
Aunque Roma había aprendido mucho de los etruscos en sus primeros días, la expansión republicana llevó inevitablemente a conflictos por territorio y control de rutas comerciales. Las guerras con los etruscos no eran simples enfrentamientos, implicaban campañas planificadas, diplomacia y coordinación de aliados, demostrando la madurez estratégica de la República. Roma también tuvo que enfrentar a tribus samnitas y latinas que, aunque más dispersas, podían unir fuerzas contra la expansión romana. Estos pueblos representaban una amenaza directa a las nuevas colonias y rutas comerciales, y los cónsules debían actuar con rapidez y precisión. Cada campaña se planificaba meticulosamente, se estudiaba el terreno, se coordinaban movimientos de infantería y caballería, y se aprovechaban los recursos de las colonias y aliados. La disciplina y entrenamiento del ejército romano se convirtieron en factores decisivos para garantizar victorias sostenibles. Lo interesante de estas guerras fue que Roma no dependía solo de la fuerza bruta. La República combinaba diplomacia, inteligencia militar y estrategias de integración. Antes y después de cada enfrentamiento, Roma negociaba con tribus y ciudades vecinas. Se ofrecían alianzas defensivas, acceso a comercio y participación limitada en la política romana a cambio de lealtad y cooperación. Esta mezcla de presión militar e incentivos diplomáticos fue clave para expandir la influencia de Roma sin generar conflictos permanentes ni rebeliones prolongadas. Cada victoria reforzaba no solo la reputación militar, sino también la autoridad política de la República. Los cónsules que dirigían exitosamente las campañas ganaban prestigio, pero el Senado mantenía el control de recursos, asignación de tropas y planificación estratégica, asegurando que la expansión se hiciera de manera organizada. Esto permitía que Roma creciera de manera sostenible, evitando que la ambición individual de un líder comprometiera la estabilidad interna. La integración de pueblos aliados también fue un elemento central. Los pueblos vencidos podían convertirse en aliados con derechos limitados, contribuyendo con tropas y recursos, y beneficiándose de la protección y el comercio romano. Este modelo de integración permitió que Roma consolidara su control en territorios extensos, asegurando estabilidad y cooperación mientras se proyectaba poder militar en toda Italia. Además, estas guerras marcaron un momento crucial para la innovación táctica y logística del ejército romano. Los cónsules aprendieron a combinar ataques directos, bloqueos, emboscadas y control de pasos estratégicos, aprovechando la geografía de montañas, ríos y valles. La capacidad de adaptar tácticas según la situación y el enemigo permitió que Roma superara a rivales con mayor tradición militar y fortalezas defensivas complejas. El impacto de estas campañas también se sintió en la economía y el comercio. Cada victoria garantizaba acceso a nuevas rutas, recursos agrícolas y mercados, lo que fortalecía la estabilidad interna y financiaba futuras expediciones. Las colonias estratégicas establecidas durante estas guerras se convirtieron en centros de control militar, administrativo y económico, integrando territorios recién conquistados en la red de poder de la República. Las guerras contra pueblos vecinos importantes también reforzaron la identidad y cohesión social romana. Cada ciudadano soldado comprendía que su servicio no solo protegía a la ciudad, sino que consolidaba la República y su legado. Las victorias eran celebradas con rituales, festividades y relatos históricos, recordando a todos la importancia de la disciplina, el compromiso y la cooperación para la grandeza de Roma. Después de conquistar y someter a numerosos pueblos en Italia, Roma enfrentó un desafío que no podía resolverse solo con la fuerza, como integrar culturas diversas y consolidar una economía que sostuviera la expansión. Roma comprendió que su poder no dependía únicamente de ejércitos y leyes, sino también de la cooperación de los pueblos aliados y la eficiencia de sus sistemas económicos. Esta etapa fue clave para transformar la República en un poder estable y duradero. Uno de los primeros pasos fue la integración cultural. Roma respetaba ciertas tradiciones locales de los pueblos incorporados, al mismo tiempo que difundía sus propios valores y prácticas. Los ritos religiosos, las festividades y los relatos históricos se utilizaban para unir a ciudadanos y aliados bajo una identidad común, reforzando la cohesión social. La estrategia era clara: mantener la diversidad cultural, pero consolidar la lealtad hacia la República mediante símbolos, leyes y narrativas compartidas. La educación también jugó un papel importante. Roma promovía valores cívicos como disciplina, lealtad, respeto por la ley y sentido de comunidad, enseñando a los jóvenes tanto romanos como aliados que su participación activa era vital para la supervivencia y prosperidad de la ciudad. Esta transmisión de valores creaba ciudadanos comprometidos, capaces de sostener la expansión militar y contribuir al desarrollo económico. En paralelo, Roma desarrolló un sistema económico eficiente y resiliente. La agricultura, el comercio y la producción artesanal se organizaron de manera estratégica,
asegurando que la ciudad y sus territorios contaran con recursos suficientes. Las colonias fundadas en territorios recién conquistados actuaban como centros agrícolas y comerciales, suministrando alimentos, materiales y tributos, y al mismo tiempo integrando la población local en la economía romana. Roma también comprendió la importancia de rutas comerciales y transporte seguro. Se crearon caminos y rutas fluviales que conectaban los territorios periféricos con la ciudad central, facilitando el movimiento de tropas, productos y comunicaciones. Esta infraestructura no solo fortalecía la economía, sino que también consolidaba la autoridad de Roma, mostrando que podía administrar y proteger un territorio extenso y diverso. La armonización legal y administrativa fue otro factor esencial. Los aliados y territorios incorporados debían cumplir ciertas leyes y regulaciones romanas, especialmente en materia de comercio, impuestos y defensa. Al mismo tiempo, Roma permitía que las comunidades conservaran ciertas costumbres y autonomía local, equilibrando control central y flexibilidad regional. Este enfoque reducía conflictos internos y aumentaba la estabilidad, haciendo que los territorios se sintieran parte del proyecto romano. La integración de culturas también tuvo un impacto militar estratégico. Al ofrecer derechos limitados, protección y participación en la defensa, Roma aseguraba que los aliados contribuyeran con soldados y recursos a las campañas militares. Esto aumentaba la capacidad de la República para enfrentar enemigos externos, mientras reforzaba la cohesión interna. Cada territorio sabía que su bienestar dependía de la colaboración con Roma y viceversa. Además, la economía y la integración cultural se reforzaban mutuamente. Los productos agrícolas y artesanales de los territorios incorporados no solo sostenían a la ciudad, sino que también promovían intercambios culturales. Roma importaba conocimientos, técnicas y tradiciones de sus aliados, adaptándolos a su propio sistema. Esto generaba innovación, diversificación económica y una identidad compartida que fortalecía la lealtad y la cooperación. La religión también cumplió un papel central en esta integración. Roma adoptaba dioses y rituales locales, incorporándolos a su panteón y celebraciones, lo que facilitaba que los pueblos aliados aceptaran la autoridad romana sin sentir que perdían su identidad. Esta flexibilidad religiosa era una herramienta estratégica de cohesión social y consolidación política. Con la integración de culturas y el desarrollo económico en marcha, Roma alcanzó un punto decisivo. Su liderazgo regional estaba consolidado. La República ya no era solo una ciudad poderosa. Se había transformado en la autoridad central que todos los pueblos vecinos reconocían y respetaban. Este auge no fue accidental. Fue el resultado de instituciones sólidas, cohesión social, eficiencia militar y estrategia política que trabajaban juntas para fortalecer la hegemonía de Roma. Roma había aprendido que la expansión sin control podía ser peligrosa, y que el poder duradero requería un equilibrio entre fuerza y diplomacia. Por eso, la República combinaba campañas militares decisivas con alianzas estratégicas, integración de aliados y respeto por costumbres locales. Esta habilidad para manejar conflictos, recompensar la cooperación y proyectar autoridad convirtió a Roma en un modelo de poder regional, capaz de liderar sin depender exclusivamente de la violencia. El Senado desempeñó un papel crucial en este auge. Supervisaba la administración de territorios, coordinaba campañas militares y regulaba la economía. Su autoridad crecía a medida que la República se expandía, y su capacidad para mediar entre patricios, plebeyos y aliados garantizaba estabilidad interna. Mientras tanto, los cónsules mantenían la ejecución de políticas, asegurando que las decisiones estratégicas se implementaran de manera eficiente. La combinación de supervisión y ejecución permitió que Roma consolidara su liderazgo sin fracturas internas significativas. El ejército romano también fue decisivo en este periodo de auge. No solo protegía la ciudad y los territorios anexados, sino que también servía como herramienta de proyección de poder y cohesión social. Cada ciudadano soldado entendía que su servicio militar fortalecía la República y, al mismo tiempo, consolidaba su propia posición dentro de la sociedad. Las victorias en el campo de batalla reforzaban la autoridad de Roma y demostraban a los pueblos vecinos que resistirse era inútil frente a una ciudad organizada, disciplinada y estratega. Además, Roma consolidó su liderazgo económico. La red de rutas comerciales, colonias estratégicas y centros de producción garantizaba flujo constante de alimentos, materias primas y tributos. Esta eficiencia económica sostenía tanto al ejército como a la administración de los territorios, y permitía invertir en infraestructura, construcción y servicios que mejoraban la calidad de vida de los ciudadanos. La estabilidad económica fue, sin duda, uno de los pilares que consolidó la hegemonía regional. La cohesión cultural también fortaleció el liderazgo de Roma. Las fiestas, rituales,
relatos históricos y educación cívica unificaban a ciudadanos y aliados en torno a valores comunes: disciplina, lealtad, respeto por la ley y sentido de comunidad. Roma entendía que un poder militar y económico fuerte no era suficiente sin identidad compartida, y que la lealtad de los aliados dependía de sentirse parte de un proyecto común. Esta integración cultural ayudó a prevenir rebeliones y reforzó la autoridad de la República. Durante este auge, Roma mostró una capacidad notable de adaptación. Aprendió a integrar territorios con diferentes tradiciones, ajustar sus tácticas militares y reorganizar la administración según las necesidades de cada región. Esta flexibilidad permitía a la República sostener su liderazgo sin sobrecargar sus instituciones ni fracturar la cohesión social. Cada nuevo territorio incorporado se convertía en un aliado productivo y leal, en lugar de una fuente de conflictos permanentes. El auge de Roma también se reflejó en la proyección de influencia política sobre toda Italia. Los pueblos vecinos aceptaban la autoridad de la República no solo por miedo, sino también por beneficios claros: protección frente a enemigos comunes, participación limitada en decisiones estratégicas, acceso a comercio y oportunidades económicas. Esta combinación de respeto, cooperación y autoridad fortaleció la posición de Roma como líder regional legítimo. Roma también consolidó su identidad colectiva durante este periodo. Cada victoria, cada tratado exitoso y cada colonia establecida se celebraba mediante rituales públicos, festivales y relatos históricos. Estas narrativas reforzaban la idea de que Roma no era simplemente un grupo de ciudadanos en una ciudad-estado, sino un proyecto colectivo de poder, disciplina y visión a largo plazo, capaz de sostener su influencia durante generaciones. Tras consolidar su liderazgo regional, Roma se encontraba en un momento clave. La ciudad necesitaba prepararse para una nueva etapa de la República, donde los desafíos serían mayores y los enemigos más poderosos. La experiencia adquirida en expansión, integración cultural y desarrollo económico permitió a la República sentar las bases de un sistema político y militar capaz de sostener su poder durante siglos. Uno de los pilares fundamentales de esta preparación fue el fortalecimiento de las instituciones políticas. El Senado, los cónsules, los tribunos de la plebe y las asambleas populares evolucionaron para manejar un Estado más complejo. Cada institución tenía roles claros, pero se coordinaban entre sí para tomar decisiones estratégicas que equilibraban poder, control y participación ciudadana. Esta estructura aseguraba que el crecimiento de Roma no dependiera de la ambición de un líder individual, sino de un sistema organizado y resiliente. Roma también reforzó su capacidad militar. Los ejércitos se profesionalizaron gradualmente, con ciudadanos entrenados para operar de manera coordinada, respetando disciplina, estrategia y logística. La República entendió que el poder territorial no podía mantenerse solo con conquistas rápidas. Requería un ejército eficiente, flexible y leal a las instituciones, capaz de enfrentar conflictos prolongados y enemigos organizados. La administración de territorios se volvió más sofisticada. Se establecieron colonias estratégicas, centros de administración y rutas comerciales seguras que conectaban los distintos territorios con la ciudad central. Cada colonia no solo servía como bastión militar, sino también como núcleo económico y cultural, integrando las poblaciones locales en la estructura de la República. Esta planificación garantizaba control efectivo y cohesión social, factores cruciales para sostener el poder en territorios extensos. El sistema legal también se fortaleció. Se crearon leyes más claras y universales, regulando la propiedad, el comercio, la defensa y la participación política. Los derechos de los ciudadanos y aliados se consolidaron, y los tribunales aseguraban justicia y mediación ante conflictos internos. Este marco legal no solo reducía tensiones, sino que legitimaba la autoridad de Roma, mostrando que la República gobernaba con orden, equidad y previsión. La preparación para la República tardía también incluyó la integración cultural y social. Roma promovía educación cívica, valores de disciplina, lealtad y respeto por la ley, asegurando que los jóvenes comprendieran su rol en el sostenimiento de la República. Las festividades, rituales y relatos históricos reforzaban la identidad colectiva, uniendo ciudadanos y aliados bajo una narrativa compartida que fortalecía la cohesión social. Otro factor esencial fue la flexibilidad política. Roma aprendió a equilibrar la autoridad central con la autonomía local, permitiendo que territorios y aliados conservaran ciertas tradiciones mientras cumplían con leyes y obligaciones romanas. Este enfoque reducía resistencias, fomentaba la cooperación y aseguraba que la expansión territorial se tradujera en poder sostenible, no en conflictos constantes. El equilibrio entre tradición e innovación también fue crucial. Roma mantenía instituciones y rituales históricos que reforzaban la autoridad, pero adaptaba leyes,
tácticas militares y administración según las necesidades de una república más extensa y compleja. Esta combinación de continuidad y flexibilidad permitió que Roma enfrentara nuevos desafíos sin perder cohesión ni eficiencia. La preparación para la República tardía también se reflejó en la proyección de poder regional y diplomática. Roma consolidó su influencia sobre pueblos vecinos mediante alianzas, comercio y participación estratégica en decisiones militares y políticas. Los aliados comprendían que colaborar con Roma ofrecía seguridad, prosperidad y reconocimiento, lo que fortalecía la autoridad de la República y ampliaba su red de control sin necesidad de violencia constante. Después de siglos de expansión, conflictos internos y consolidación política, Roma había logrado algo que pocas ciudades-estado podrían soñar: convertirse en un poder estable, resiliente y respetado en toda Italia. La República temprana no solo había construido un ejército formidable o conquistado territorios estratégicos, sino que también había desarrollado instituciones sólidas, leyes eficaces y una identidad cultural compartida, elementos que asegurarían su supervivencia y su legado durante siglos. El primer gran legado de Roma fue su sistema político. La combinación de senado, cónsules, tribunos de la plebe y asambleas populares permitió equilibrar autoridad, participación ciudadana y estabilidad interna. Las lecciones de esta estructura serían retomadas siglos después en sistemas políticos de todo el mundo. Roma demostró que era posible crecer, expandirse y consolidar poder sin sacrificar la organización y la cohesión social, un modelo que serviría de inspiración para futuras repúblicas y democracias. El segundo legado clave fue la capacidad de integración cultural y social. Roma enseñó que la fuerza militar por sí sola no garantiza la estabilidad. La República temprana integró aliados, respetó tradiciones locales y promovió valores compartidos que unieron a ciudadanos y pueblos diversos bajo una misma identidad política. Esta estrategia de inclusión fue una lección de gobernanza que permitió a Roma sostener su expansión y consolidar su liderazgo regional, y más adelante, su dominio sobre el Mediterráneo. La economía y la infraestructura también constituyeron un legado duradero. Roma construyó redes de comercio, rutas seguras, colonias estratégicas y sistemas administrativos eficientes que conectaban territorios extensos. Estas innovaciones no solo sostenían la República durante su crecimiento, sino que sentaban las bases para el comercio, la movilidad y la prosperidad en siglos posteriores. Cada camino romano, cada colonia y cada mercado eran piezas de un proyecto pensado para la durabilidad y la expansión. El ejército romano fue otro legado imborrable. No se trataba solo de soldados disciplinados, sino de un sistema militar integrado con la sociedad y la política, donde la defensa de la República reforzaba la cohesión social y la participación cívica. Esta combinación de fuerza, organización y disciplina sirvió como modelo de ejército profesional y estratégico para futuras civilizaciones que buscaban proyectar poder de manera sostenible. Roma también dejó un legado en la ley y la justicia. La codificación de derechos, la protección de ciudadanos y aliados, y los tribunales como instrumentos de mediación fueron innovaciones que demostraron que la fuerza debía acompañarse de equidad. Este enfoque legal no solo estabilizó la República temprana, sino que influyó en sistemas legales posteriores, mostrando que la autoridad y la justicia pueden coexistir para sostener un poder duradero. La cultura, la educación y la identidad colectiva fueron igualmente fundamentales. Roma comprendió que la cohesión social no se lograba solo con leyes o ejércitos. Era necesario crear una narrativa compartida, reforzada por festivales, rituales, relatos históricos y educación cívica. Los ciudadanos aprendían desde jóvenes que su rol individual tenía impacto en la República y que la cooperación era esencial para la grandeza de Roma. Esta identidad compartida fortaleció la unidad y preparó a la sociedad para desafíos futuros. Además, Roma enseñó la importancia de la flexibilidad y la adaptación. Desde la integración de culturas hasta la reorganización militar y administrativa, la República demostró que la supervivencia y el éxito dependen de la capacidad de ajustar estrategias, leyes e instituciones según las circunstancias. Esta lección, tan práctica como visionaria, permitió que Roma no solo sobreviviera a conflictos internos y externos, sino que se transformara en un modelo de poder adaptable y duradero. El legado de Roma también incluye la visión estratégica de largo plazo. Cada colonia, cada alianza y cada reforma no eran soluciones momentáneas, sino pasos pensados para garantizar el crecimiento sostenido y la consolidación de poder. Roma enseñó que un liderazgo efectivo requiere planificación, organización y paciencia, una combinación de elementos que asegurarían que la República trascendiera su tiempo y se convirtiera en un referente histórico.
Finalmente, la conclusión muestra que la República temprana sentó las bases de un legado que trascendió siglos. Un modelo de gobierno, integración cultural, economía eficiente, ejército disciplinado, leyes justas y cohesión social que inspiraría imperios, repúblicas y civilizaciones posteriores. Roma demostró que el poder verdadero no se sostiene solo con la fuerza, sino con instituciones sólidas, identidad compartida y visión estratégica. Hoy, más de 2000 años después, la influencia de Roma sigue siendo evidente, en la ley, la política, la arquitectura, la ingeniería, la cultura y la organización social. La República temprana nos enseña que la grandeza se construye paso a paso, con visión, disciplina, justicia y cooperación, y que los cimientos sólidos permiten que los logros perduren mucho más allá de la vida de quienes los crean. Así termina nuestro viaje por la creación y consolidación de Roma, desde sus orígenes míticos hasta el establecimiento de la República como poder regional dominante. Su historia nos recuerda que los desafíos internos y externos, la capacidad de adaptación y la visión estratégica son los ingredientes esenciales para construir un legado que dure siglos. Si disfrutaste este viaje por la historia de Roma y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo para seguir explorando las historias que han dado forma a nuestro mundo.